no les dio el don con un menor porcentaje, como un 90%, un 75%, se los dio en un 100%. Porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol, por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Entonces, si él dijo, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿qué es el hermano Samuel, apóstol de Jesucristo? Para nosotros, ¿qué es? Porque él dice, soy lo que soy lo que soy. Él es sumo apóstol de Jesucristo. ¿Qué es? Sumo pontífice. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación los tiene el apóstol. Porque Cristo no está en él parcialmente. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Así es. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo, hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra comprensión. Si vemos la grandeza, como hemos dicho, apóstol poderoso es nuestro hermano Samuel. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo, hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela, y en esta ocasión hemos escuchado los audios de dos ministros muy reconocidos de la organización religiosa La Luz del Mundo, el LDM. El primero fue el ministro Faiz Aboganem, un ministro que tuvo el grado de pastor doctor. No fue cualquier ministro, alcanzó un alto rango. Él fue consuegro del anterior dirigente del apóstol Samuel Joaquín. Y como escuchamos ya en el audio, él dice que su dirigente, el apóstol, es mediador entre Dios y los hombres, y que conforme a su ministerio, él es el mismo Cristo. Y también dijo el ministro José Oreste Sánchez, como ya escuchamos en el audio, él dice que su dirigente, el que ellos dicen que es apóstol, es Jesucristo, hombre de este último tiempo. Por eso yo empezaba con esta imagen que enseña realmente la organización religiosa LLDM, La Luz del Mundo, sobre su dirigente. ¿Qué es su dirigente según ellos? Y es algo interesante porque
Como ya habíamos visto en el otro video que ya hice, pero fue un video un tanto largo, quiero hacer este más corto. Y empecé poniendo los audios con estas declaraciones. Y como ya habíamos visto que muchos miembros, muchos adeptos, ni siquiera saben lo que realmente enseña su organización. Ya habíamos dicho que ellos, o la mayoría de ellos, creen algo así como esto: que su dirigente, el apóstol, es como un mediador, pero no un mediador entre Dios y los hombres, sino como un mediador entre Cristo y los hombres. Es lo que muchos de ellos dicen, que para llegar a Cristo primero tienes que creer en su apóstol, si no, no puedes llegar a Cristo. Esto es lo que ellos, la gran mayoría de ellos, creen. Porque si nosotros les mostramos el texto de Primera de Timoteo 2.5, Primera de Timoteo 2.5, nosotros les podríamos decir: oye, pero si tu doctrina enseña que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres, entonces ¿dónde queda Primera de Timoteo 2.5? Que dice: porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces por eso muchos de ellos dicen: no, dice, claro que sí, el único mediador entre Dios y el hombre, claro que sí, es Jesucristo. Pero dicen ellos: pero entre Cristo y los hombres, entonces ese mediador es el apóstol. Pero como ya vimos en los audios, realmente no es así. La enseñanza de ellos es que su dirigente, el apóstol, es realmente mediador entre Dios y los hombres, haciendo de esta manera a un lado a Jesucristo y haciendo a un lado a este texto, Primera de Timoteo 2.5. Hay algunos miembros, algunos adeptos que sí aceptan y reconocen esta enseñanza, que es una enseñanza que ya viene desde siempre. Han tenido esta enseñanza. Esta es otra prueba irrefutable para ellos, o una prueba que ellos no pudieran negar, porque es de sus mismos documentos. Este es de su libro de ellos, que se llama Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Es su libro oficial donde se narra la historia de cómo empezó esta organización. Entonces, en este libro podemos ver aquí, donde subrayé con amarillo, donde ellos dicen que un apóstol, dice que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Aquí su propio libro no está diciendo que el apóstol sea mediador entre Cristo y los hombres, sino está diciendo que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo les preguntaría: ¿en dónde queda Jesucristo? Algunos miembros adeptos de la organización LLDM, ellos sí aceptan que esta es en efecto su enseñanza, que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres. Y cuando uno le dice sobre este texto y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Dónde dejas a este texto de 1 Timoteo 2.5? Y ellos tienen una respuesta. Ellos dicen: oye, dicen ellos siempre queriendo, supuestamente teniendo ellos siempre la razón, y a veces la verdad hasta queriendo humillar a las otras personas, al menos así lo percibimos muchos. Hay un poquito de soberbia a veces, un poco en ellos, y ellos dicen: mira, lee bien qué dice. Dicen: te voy a enseñar. Y dicen ellos, dice: mira, ahí dice Jesucristo. Dice: pero ¿qué dice más adelante? Dice: ¿cuál es la siguiente palabra? Y ya uno les dice: bueno, dice hombre. Y dicen ellos: ah, sí, ahí dice Jesucristo hombre. Y ellos dicen: ¿a poco Jesucristo sigue siendo hombre?
¿A poco Jesucristo está ahorita siendo hombre? A lo que evidentemente uno les dice, no, claro que no. Él ya no está en forma humana, ya no es hombre. Entonces ellos dicen, ya ves, entonces se necesita de un hombre para que sea ese mediador entre Dios y los hombres, y entonces por eso nuestro dirigente, el apóstol, es ese mediador. Y entonces por eso así sería como dijo aquel ministro José Orestes Sánchez, que su apóstol es Jesucristo hombre en estos últimos tiempos. Pero no hay más mentira que esa, no hay más errores, es algo totalmente equivocado. Y yo les pondría o yo les diría a los amigos, miembros, adeptos de la organización LLDM, hay que ponernos en contexto con este texto. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Y es obvio que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, pues obviamente en ese momento Jesús ya no estaba en la tierra, Jesucristo ya no estaba en este mundo. Entonces, si fuese como ese argumento que ellos están diciendo, entonces el apóstol Pablo debió haber dicho, porque hay un solo Dios y hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual fue Jesucristo cuando estaba en su forma humana. Pero como Jesucristo ya no está en forma de hombre, entonces yo, el apóstol Pablo, yo soy ese mediador entre Dios y los hombres. Pero no, es evidente que el apóstol Pablo nunca dijo tal cosa. Y si dice Jesucristo hombre, entendamos por qué dice Jesucristo hombre. Hay que seguir leyendo el versículo 6. Y yo les preguntaría a los miembros adeptos de la organización La Luz del Mundo, que si acaso su dirigente, él dio su cuerpo, él dio su vida en rescate por todos. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, es decir, ese hombre, siendo hombre Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es más que evidente, es más que claro, que si se dice Jesucristo hombre es porque, siendo Jesús en forma humana, Él ofreció su sangre, Él dio su vida por rescate a todos. Y el versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo no está diciendo en ningún momento, como Jesús ya no está, entonces yo soy constituido mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús ya no está en forma humana y yo estoy en forma humana. Creo que es más que evidente. Aquí yo mostraba en aquel anterior video estas otras traducciones, por si quieren leerlas, que me parecen más claras, aunque yo pienso que el texto es claro en sí. Pero no lo ven quizá de esta misma manera los miembros de la organización religiosa LLDM. Y bueno, yo como en aquel video ya había mostrado estas otras imágenes en las que vemos que evidentemente sí, muchos de ellos, esta página que aunque no es de Casa Hebrea, no es una página oficial. ¿Y cómo están diciendo ellos? Que porque no hay un solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Están citando 1 Timoteo 2:5. Dice, entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, y luego ponen NJG, es decir, las iniciales de su dirigente. Es decir, están diciendo Jesucristo hombre, Nazón Joaquín García. Y en un comentario de esa misma publicación, este miembro adepto dice, así es, el Cristo hombre está en la tierra, se llama Nazón Joaquín. Él está diciendo que Cristo hombre es Nazón Joaquín. Entonces, con esto comprobamos que muchos
miembros de la organización religiosa LLDM pues no saben realmente lo que se les predica. Muchas veces les he preguntado a algunos de ellos: oye, ¿a poco tu líder es mediador entre Dios y los hombres? Y muchos de ellos dicen: no, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo tal cosa? ¿Quién te dijo tal mentira? Dicen ellos: tú mismo ven y comprueba que no es así. Y yo les digo: no, pero es que realmente es así. Y no porque yo lo diga, sino porque sus mismos ministros lo han enseñado. Y entonces muchos de ellos pudieran tener años dentro de su organización, 20, 30, 40 años, y realmente ni siquiera han, pues, entendido lo que realmente su doctrina les enseña. Ellos piensan que su dirigente es como ese medio, que aún ahí estarían incorrecto decir que su apóstol es ese mediador entre Dios y Cristo. Es lo que la gran mayoría de ellos piensa, pero realmente es esto lo que enseña su doctrina. Y que incluso es su líder, su dirigente, que vendría siendo Jesucristo, hombre de estos últimos tiempos. O como dijo el ministro Faiz Aboganem, que conforme a su ministerio, él es el mismo Cristo. Entonces, eso lo dejo a consideración de los miembros, si creen lo que ellos quieren creer o lo que realmente la organización les enseña a creer. Aquí muestro otro personaje, José Luis de Jesús Miranda, el de la famosa iglesia Creciendo en Gracia. Ese personaje también decía ser Jesucristo hombre, decía ser un elegido de Dios y que pues recibía revelaciones de parte de Dios. Entonces tenemos aquí en pantalla a dos personajes que su doctrina, sus enseñanzas dicen ser Jesucristo hombre. Bueno, sin más por el momento, en otros videos analizaremos el que también enseñan que su dirigente o su anterior dirigente también no solo son apóstoles o ungidos o elegidos o mediadores entre Dios y los hombres, sino que también son ángeles de Apocalipsis. Lo veremos en siguientes videos, que es otra cosa que enseñan, que todos ellos lo reconocen, lo aceptan, es una enseñanza oficial de ellos. También hablaremos sobre este texto de Hechos 13:47, el cual han malinterpretado. Y bueno, sin más por el momento, me despido y les dejo un saludo.